Buenas noches con todos. Mi nombre es Miguel Regalado Zapata. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y bueno, actualmente me encuentro trabajando como ingeniero geotécnico en la empresa Stantec Perú, que es una consultora, bueno, que se dedica a la ingeniería, pero en mi caso estoy básicamente trabajando en el área de relaves y residuos mineros, como lo comentaron en la descripción. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es el modelamiento numérico de problemas geotécnicos, un poco de los aspectos teóricos y aplicaciones. Bueno, les dije un poco que básicamente, bueno, este es un tema amplio, ¿no? Que normalmente se toca en la universidad, probablemente en posgrado o en pregrado, pero durante un ciclo completo. Entonces aquí vamos a tratar de ser lo más resumido posible y darles un alcance o al menos una visión de qué posibilidades tenemos con estos tipos de análisis. Entonces, como introducción, bueno, vamos a ver en general cuáles son los tipos de problemas geotécnicos que existen, los métodos de modelamiento del comportamiento del terreno, los enfoques para analizar una estructura, así como también las ventajas que los métodos numéricos tienen sobre los métodos analíticos. Como segunda parte vamos a ver los requerimientos y consideraciones para los análisis, objetivos, requerimientos, consideraciones, las salidas que nos da un programa típico de modelamiento numérico. Como tercer capítulo vamos a revisar un poco de lo que son los modelos constitutivos, ¿no? Un poco también de lo que es un medio continuo, eh, la definición o al menos ver de forma general lo que es la elasticidad y la plasticidad. Luego revisar un poco teoría básica del modelo Moore-Coulomb, el modelo Kahn-Clay modificado, el modelo Hardening-Soil, algunas recomendaciones para la determinación de parámetros, así como también algunas dificultades y ver su aplicabilidad, ¿no? Para finalizar con, dos aplicaciones, una excavación y, bueno, el caso de un depósito de desmonte. Entonces, como tipos de problemas geotécnicos, bueno, tenemos varios tipos de estructuras geotécnicas, como, bueno, si ya la mayor parte de la audiencia es o se dedica a la geotecnia, va a saber que usualmente el geotécnico trabaja con cimentaciones superficiales, profundas, presas, taludes, túneles, muros de contención, estructuras marítimas. Bueno, también al diseñar estas estructuras geotécnicas se le suelen presentar problemas geotécnicos que consideramos típicos, como son la estabilidad de taludes, la capacidad portante del terreno, los empujes, por ejemplo, cuando diseñamos un muro, los asentamientos, que es un problema bueno, se viene tratando de años y causa muchos problemas en las edificaciones y estructuras, así como la interacción suelo-estructura. Bueno, como parte de los métodos de modelamiento del comportamiento del terreno, básicamente empezamos nosotros realizando estudios geológicos y geofísicos. Eh, por ejemplo, bueno, aquí en esta parte, como muestro en el gráfico de la derecha, nosotros cuando hacemos un método geofísico, que es un método indirecto, podemos darle una interpretación, pero al realizar un método directo, como por ejemplo una perforación, no se le puede dar otra interpretación. Entonces, bueno, como recomendación sería realizar los dos, por ejemplo, los dos métodos, ¿no? Tanto una perforación como una geofísica para tener certeza de lo que, o al menos una mejor representación del terreno. La investigación geotécnica integrada que vemos en el gráfico se refiere a poder integrar esta geología y esta geofísica también con un programa de muestreo en campo, así como ensayos de campo especializados como pueden ser un ensayo del piezocono sísmico y que también puede incluir la medición, bueno, al ser un piezocono, la medición de presión de poros. Nosotros, bueno, en conjunto, trabajando con esta información de campo y las muestras enviándolas al laboratorio, podemos ya pasar a la definición
de parámetros. Entonces, básicamente estos parámetros nos van a servir de entrada, de input, para nuestro, ya sea método analítico o método numérico. Entonces, también los ensayos de laboratorio los utilizamos para, por ejemplo, calibrar modelos constitutivos, y también los ensayos de campo nos sirven para ajustar nuestros parámetros que finalmente son de gran importancia en el modelamiento. Disculpa, ¿cómo puedo, o sea, por ejemplo, poner el pointer, o sea, para poder señalar, indicar? Con clic derecho, opciones de puntero, puntero láser. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces básicamente con esta gráfica estamos queriendo referirnos a que todo suma, ¿no? O sea, la geotecnia para realizar el modelamiento va a involucrar trabajos de campo y de laboratorio. Entonces, ¿qué enfoques tenemos para analizar una estructura geotécnica? Tenemos métodos analíticos que, bueno, realizan muchas hipótesis simplificativas y como mencioné anteriormente, tenemos estos problemas, bueno, estos problemas clásicos como estabilidad de taludes, capacidad portante, asentamientos y todos los que ya conocemos, ¿no? Ahí podemos ver el talud, el problema de la capacidad portante y también el problema del muro de suelo reforzado. Entonces, básicamente estos métodos analíticos utilizan una expresión, una fórmula, la cual nos va a dar un número. En cambio, tenemos los métodos numéricos. Por ejemplo, el método de elementos finitos. En la imagen vemos un modelo tridimensional de Plaxis 3D. El método de diferencias finitas, que también podemos apreciar ahorita un modelo de un tajo, ¿no? Y también el método de elementos distintos, que por ejemplo podemos modelarlo en un programa como PFC, que también pertenece a la misma línea de FLAC porque son del mismo desarrollador, ¿no? que es Itasca. Entonces, bueno, esto es importante porque, por ejemplo, con el enfoque convencional, que es el método analítico, nosotros usamos parámetros de entrada y, bueno, si por ejemplo, lo dividimos en rigidez y resistencia, la rigidez, mediante un módulo de rigidez y un semiespacio elástico, nos va a permitir determinar un asentamiento. Entonces, este asentamiento, al ser con cargas de trabajo, estamos hablando de un estado límite de serviciabilidad. Mientras que, por ejemplo, si usamos parámetros de resistencia, como son los parámetros de resistencia al corte, la cohesión, la fricción, entonces al estar en un estado de falla, estamos hablando de un estado último. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando determinamos la capacidad portante. Al ser un estado de falla, estamos dentro de este estado límite último. Entonces, lo que debemos de aquí concluir es que básicamente cuando analizamos mediante un enfoque convencional, tenemos dos estados límites separados. Pero, entonces, ¿qué ventaja nos trae el modelamiento numérico? Bueno, el modelamiento numérico utiliza un modelo constitutivo que lo vamos a revisar posteriori. Y bueno, básicamente esa resistencia y rigidez que habíamos considerado como independientes para un método analítico puede ser integrada, ¿no? Tanto para representar un estado límite de serviciabilidad como un estado límite último. Entonces, este estado límite de serviciabilidad, por ejemplo, con un mismo modelo geotécnico en un programa de elementos finitos o diferencias finitas, nos va a permitir obtener deformaciones, ¿no? o desplazamientos que están asociados, bueno, están asociados ambos, y mediante el estado límite último vamos a poder determinar también mediante un programa computacional la carga en la falla o también el mecanismo de falla. Entonces, aquí podemos ver que ya nos está trayendo un beneficio que con un solo modelo geotécnico estamos pudiendo abarcar bueno, ambos estados límites. Y también, bueno, el enfoque convencional, básicamente, sus limitaciones son que normalmente nos permiten modelar o bien un material o muy pocos materiales
configuraciones geométricas sencillas, ¿no? Mientras que el modelamiento numérico mediante el modelo constitutivo, que es el parámetro que determina la calidad de los resultados, vamos a poder analizar configuraciones más complejas y también con mayor cantidad de materiales. No vamos a tener limitaciones, ¿no? Las ventajas, como estaba mencionándoles, es lo de la complejidad, también que es posible simular la historia constructiva y de carga. Esto es importante porque, bueno, si nosotros comenzamos a realizar un modelo de elementos finitos y para definir nuestro estado inicial tenemos que tomar en cuenta todo lo que ha ocurrido en el terreno de forma anterior al... Asimismo, bueno, todas las transiciones de cargas que han ocurrido, esto para representar de mejor manera el estado actual de esfuerzos y modificarlo a posteriori, considerando lo que yo quiero diseñar o analizar, y bueno, tratar de darle esa precisión por ahí. Entonces, también los métodos numéricos tienen la ventaja de que puede incluir el agua y sus efectos, ¿no? Eh, a diferencia de, por ejemplo, un método analítico, ¿no? Donde no necesariamente puedes representar, por ejemplo, excesos de presiones de poros, análisis acoplados, entre otros, ¿no? Entonces, los métodos numéricos, como ya estaba mencionando, utilizan este componente, ¿no? El modelo constitutivo, que, bueno, ahora en la actualidad ya se dispone de varios modelos avanzados que incluso nos permiten simular otros efectos como la licuación, tener en cuenta efectos de anisotropía, entre otros, ¿no? Y los cuales, bien utilizados, permiten capturar apropiadamente el comportamiento de los materiales. Asimismo, los métodos numéricos nos van a permitir tomar en cuenta la interacción suelo-estructura, dado que con un solo modelo nosotros podemos representar nuestros materiales de suelo o roca, así como las estructuras, ¿no? Que están proyectadas o que existen y queremos analizar. Asimismo, este es un punto importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo analizo mediante un método analítico un problema de estabilidad de taludes, el mecanismo de falla lo tengo que, bueno, la superficie de falla debo definirla yo apropiadamente, con criterio. Esto, a diferencia de un método numérico, es diferente, dado que, por ejemplo, un programa de elementos finitos te puede brindar automáticamente cuál es la superficie de falla sin necesidad de estar, digamos, mediante un proceso de prueba y error. Entonces, ¿qué requerimientos y consideraciones necesitamos para los análisis numéricos? Entonces, vamos acá a listar los objetivos principales, que son entender el comportamiento de las estructuras geotécnicas. Básicamente también esto lo vamos a poder realizar, dado que al contar con flexibilidad, ¿no? Al poder cambiar rápidamente los parámetros, al de la geometría, podemos tomar en cuenta este factor. Asimismo, podemos calcular los esfuerzos y deformaciones bajo las cargas de trabajo que existen en nuestro problema. Un punto importante también es que nos permite tomar en cuenta los elementos estructurales y por tanto podemos determinar fuerzas internas, como por ejemplo fuerzas normales, podemos tener fuerzas cortantes, momentos flectores, ¿no? Que van a servir para el ingeniero estructural, por ejemplo. Y también, como ya mencioné, se puede identificar rápidamente el mecanismo de falla. En la figura podemos ver ahí el modelamiento de la torre de Pisa, ¿no? Realizada por un grupo de modelamiento y el modelamiento realizado en Plaxis 3D. Entonces, ¿qué requerimientos necesitamos para esto, ¿no? Entonces necesitamos, como ya les mencionaba, más que agarrar un programa y decir, bueno, estos son los resultados, porque, bueno, realmente hay una frase en inglés que es garbage in, garbage out, que es como que tú le ingresas cualquier cosa o basura y el programa te va a dar lo mismo, ¿no? Entonces la idea es tratar de tener un buen entendimiento del comportamiento básico de los suelos y rocas, es decir, tener
sólidos conocimientos de mecánica de suelos y rocas, que los modelos constitutivos se ajusten a tus objetivos, ¿no? Porque, bueno, hay modelos constitutivos desde los más básicos, como el modelo elástico, hasta modelos constitutivos que te permiten simular la licuación, pero que, bueno, tienen sus dificultades, pero ya ahora en la práctica es posible, ¿no? Tener estos modelos e incluso ya como parte de la práctica ingenieril. Porque, bueno, por ejemplo, hace unos años estos modelos usualmente quedaban a veces restringidos a la academia, y cuando uno quería emplearlos para un proyecto de ingeniería, bueno, era prácticamente inviable por la gran cantidad de recursos que esto involucraba, la gran cantidad de horas, y bueno, gracias a Dios, bueno, ahora en la actualidad, mejor dicho, podemos tener estos modelos para su uso. Y también el buen entendimiento de lo que realiza el programa, así como les comentaba de que es bueno tener un entendimiento de los materiales, también de lo que realiza el programa, ¿no? Porque básicamente así me va a poder ayudar a interpretar mis resultados y conciencia de qué se puede hacer y qué no, ¿no? Porque básicamente teniendo en cuenta las limitaciones, sabiendo hacia dónde me dirijo, ¿no? Por ejemplo, en la imagen puedo ver un túnel y básicamente ha ocurrido un derrumbe por una práctica inadecuada en el modelamiento, ¿no? Que me podría dar predicciones que no son del todo correctas. Entonces, los requerimientos, ¿no? Debe construirse un modelo que incluya las características del problema, tratando de que siempre sea tan simple como me permita representar mi problema, pero no lo más simple. También, como segundo punto, debemos saber que la selección del modelo constitutivo es vital, porque es básicamente quien me va a determinar qué calidad tienen mis resultados. Posteriormente, ya en el proceso de calibración, que es mediante el cual se determinan los parámetros de los modelos, bueno, este proceso debe ser realizado con especial atención y, de ser posible, bueno, cuando se realiza este proceso de calibración, que se puede realizarme con una herramienta, por ejemplo, como las que nos brinda Plaxis, que es el Soil Test, deben estar acompañadas siempre de ingenieros de experiencia o bueno, si se está haciendo una tesis, debe estar acompañada de tu asesor que conozca estos temas, para que en conjunto estos parámetros puedan ser revisados y se analicen diferentes comportamientos y bueno, se le dé validez a estos, ¿no? Básicamente. Asimismo, como otro requerimiento, el cuarto, es lo que les decía, ¿no? Analizar qué patrones de comportamiento y mecanismos de falla me está brindando mi modelo. Hacer como una especie de análisis de sensibilidad para ver, por ejemplo, si con algunos parámetros me salió algo que me parece coherente, pero no sé, tal vez varía un parámetro y bueno, cambia totalmente el panorama. Entonces esto me podría dar un indicio de que algo anda mal con mi modelo. Entonces, no solo debemos ver los resultados como números, sino básicamente entender estos mecanismos de falla. Y bueno, siempre, esto sí creo que es básico, porque te permite también tener órdenes de magnitud, también mediante tal vez un método que ya lleva años probado, te permite comprobar tus resultados, ¿no? Y estos son los cálculos simplificados, ¿no? U otro método disponible de forma manual o mediante una hoja de cálculo que me permita, digamos, tal vez establecer un rango y verificar si mis resultados del modelo son correctos. Como consideraciones, entonces aquí tenemos un modelo de elementos finitos y bueno, básicamente un problema de valores de frontera es una gran integral, ¿no? Donde, bueno, en general los elementos finitos son un procedimiento para partir un problema bueno, en diferentes elementos, bueno, en diferentes pedacitos, que por eso se le llama elementos, y finitos, porque, bueno, son contables. Y bueno, se calcula la respuesta de cada elemento que vemos aquí y se arma la matriz de rigidez. Con ello, entonces, el problema de valores de frontera se resuelve, ¿no?
y bueno, podemos obtener los resultados que queremos. Por ejemplo, básicamente sabemos que las incógnitas que tenemos se encuentran ubicadas en los nodos, que pueden ser, por ejemplo, desplazamientos. Estos desplazamientos los interpolamos a los puntos donde se encuentran los esfuerzos, que son los puntos de Gauss, y las deformaciones se calculan como derivadas de los desplazamientos. Entonces, los esfuerzos básicamente son calculados mediante un modelo constitutivo, dado que como ya hemos obtenido las deformaciones como derivadas del desplazamiento, los esfuerzos los vamos a obtener con el modelo constitutivo que nos relaciona los esfuerzos con las deformaciones. Y los esfuerzos se integran para obtener fuerzas. Entonces, bueno, básicamente estas fuerzas deben estar en equilibrio con las condiciones de borde. Entonces, de esta manera nosotros calculamos eh, nuestros resultados. Entonces, como parte de la geometría del modelo, puede ser bidimensional o tridimensional. Esta es una de las primeras partes que debemos realizar, ¿no? Al analizar nuestro problema, si es que realmente el modelo bidimensional, bueno, o el tridimensional o el bidimensional se va a ajustar a nuestro problema, ¿no? Porque probablemente el bidimensional quede restringido en ciertas condiciones y por tanto, si nuestro problema exige un tridimensional, deberíamos realizarlo, pero esto también va a demandar un gran cálculo computacional. Asimismo, debemos tener en cuenta también las distancias a los bordes, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, idea aquí de estas distancias, ¿no? Hasta dónde nos vamos a extender en nuestro modelo de elementos finitos, por ejemplo. Y también qué estructuras vamos a considerar, ¿no? Como les comentaba, debemos tratar de hacerlo lo más simple posible, pero, eh, bueno, que siga cumpliendo nuestras expectativas, ¿no? Y bueno, aparte la estratificación de materiales que básicamente va a salir de nuestras investigaciones de campo, ¿no? Y bueno, combinándolo con la geología. Como segundo punto, bueno, la malla, ¿no? Y el tipo de elementos. Entonces nosotros podemos tener mallas, o debemos tener en realidad mallas finas cerca de cargas, ¿no? Por ejemplo, este edificio representa una carga y acá tenemos una malla fina y también de estructuras, ¿no? Para tener ahí más precisión. Y bueno, conforme nos vamos acercando a los bordes, la malla ya puede ir creciendo, como se ve en esta imagen. Asimismo, podemos usar factores de refinamiento, ¿no? Tanto en áreas, en líneas, alrededor de puntos, que son opciones que nos brindan los programas. Y de otra manera de optimizar nuestra malla, ¿no? Porque no nos conviene también tener que toda una malla fina, porque esto nos va a traer como consecuencia que el tiempo de cálculo sea grande. Y bueno, la idea al menos con un modelo bidimensional no es que demore mucho tiempo, ¿no? Tal vez un modelo tridimensional sí podría demorar unos días por el tema de los procesadores y todo, pero en el caso un modelo bidimensional tiene que estar optimizado. Entonces, por ejemplo, Plaxis trae consigo, ¿no? Ya viene incluido con dos tipos de elementos, que son un triángulo de 6 nodos y un triángulo de 15 nodos. Bueno, como les había hablado antes de los estados límites de serviciabilidad y el estado último, este de 6 nodos nos permite agendar este tema de la serviciabilidad, ¿no? Porque, bueno, eh, no resiste tanta deformación como el de 15. Y también es recomendado para deformación plana y para cálculos rápidos, mientras que el triángulo de 15 nodos, que básicamente, como yo les había hablado al comienzo de esta diapositiva, que existían los puntos nodales, que son estos puntos negros que vemos, y las X son los puntos de Gauss, donde básicamente se interpolan los desplazamientos, ¿no? Y también este triángulo de 6 nodos tiene una función de interpolación de grado 2, mientras que el de 15 nodos tiene uno de grado 4, ¿no? Entonces, este triángulo de 15 nodos es un poco, digamos, más sofisticado y nos permite tomar en cuenta problemas de estado límite último. También es por ejemplo, para un modelo axisimétrico se puede emplear. Y bueno, el cálculo sí es más lento, ¿no? Tiene esa desventaja, como les comentaba, ¿no? Por una parte compensas, pero mejoras, pero por otra parte también te ves perjudicado. Entonces, como les había comentado, Plaxis incorpora
diferentes tipos de elementos estructurales, como son, por ejemplo, el anclaje de final fijo y de nodo a nodo. También tienes, bueno, la placa, que es este de acá, el geogrid, y bueno, también tienes el elemento de fila de viga embebida y finalmente el elemento de interfase. Como parámetros de suelo roca en nuestro modelo, bueno, cada uno de estos materiales que vemos con diferentes colores, nosotros le vamos a ingresar diferentes tipos de parámetros, ya sea parámetros de resistencia, parámetros de rigidez, parámetros de estado inicial y parámetros de flujo. Entonces, como parámetros de resistencia, vamos a ingresar los típicos CFI, ¿no? Que básicamente, bueno, sí lo estamos representando con un criterio de falla de Moore. Los parámetros de rigidez serían el módulo de rigidez y el módulo de Poisson. Como parámetro de estado inicial, podríamos tener, por ejemplo, el coeficiente de presión lateral de tierras. Y como parámetros de flujo, si estamos modelando, bueno, este tipo de problema, la permeabilidad, y si estamos trabajando en un problema de suelos no saturados, bueno, básicamente la caracterización para este tipo de problemas. Como condiciones de borde también son importantes. Acá podemos ver que en los bordes tenemos bordes, bueno, condiciones de borde móviles tanto a la izquierda como a la derecha, mientras que abajo tenemos una restricción total, no tanto vertical como horizontal, ¿no? Y el programa, bueno, nos permite tomar en cuenta condiciones de borde o restricciones fijas, móviles, rótulas, y también condiciones de borde de flujo, ¿no? Como son cargas hidráulicas, el flujo en sí, y también, por ejemplo, resolver un problema de desembalse rápido. También como esfuerzos iniciales, también nosotros podemos realizarlo por dos métodos. Bueno, en realidad ahora el programa tiene 4 métodos, que son el gravity loading, el procedimiento casero, los esfuerzos de campo, que son básicamente esfuerzos in situ, y el flujo, ¿no? Entonces el gravity loading considera básicamente el equilibrio mediante el peso propio, y como ventaja tiene que siempre se satisface el equilibrio. También, bueno, como desventajas también nos genera desplazamientos físicamente inadmisibles y no se puede controlar el valor del K0 que les había comentado, que es para definir también los esfuerzos iniciales. No se puede controlar fácilmente y tampoco nos permite controlar la sobreconsolidación de los materiales. Mientras que, bueno, con el procedimiento casero, que es el segundo que estoy indicándoles aquí, bueno, sí se puede controlar este coeficiente de presión lateral de tierras, ¿no? Y como ventaja es que no se generan desplazamientos, sino solo nos va a generar esfuerzos a nuestro modelo, y también permite, bueno, como ya les mencioné, tomar en cuenta esta sobreconsolidación, pero como desventaja, tiene que no considera esfuerzos cortantes y tampoco garantiza el equilibrio, como sí lo garantiza el método de gravity loading, ¿no? Entonces, como recomendación, este procedimiento del K0 debemos usarlo en superficies horizontales y que no consideren, por ejemplo, niveles de agua. En el caso de los esfuerzos de campo, que es el tercer punto, bueno, básicamente nos permite aplicar valores de esfuerzos principales a toda nuestra malla y la dirección puede ser definida. Tampoco nos permite tomar en cuenta, bueno, en realidad no toma en cuenta los efectos de la gravedad ni tampoco realiza equilibrio, ¿no? Solo básicamente impone una condición de esfuerzos y es con la que el programa inicia, ¿no? Porque estas son las condiciones iniciales. Y como flujo, bueno, genera data de temperatura o de presión. Como opciones de análisis, bueno, básicamente podemos hacer análisis drenados y no drenados, ¿no? Drenados cuando nos permite disipar completamente el exceso de presión de poros, y no drenado cuando no. Entonces, como salidas de un método de elementos finitos, por ejemplo, tenemos esfuerzos, ¿no? Tanto principales, el esfuerzo sigma 1, sigma 2, sigma 3, tanto en los ejes X como Y, deformaciones, las zonas en falla, ¿no? Nos puede, por ejemplo, decir qué zonas han alcanzado la falla y también, bueno, las zonas de falla también te permite tomar en cuenta zonas que han llegado a endurecimiento por corte volumétrico, pero eso lo vamos a ver más adelante, y también factores de seguridad del talud, ¿no?
Y como salidas para los elementos estructurales, como les comentaba, podemos tener fuerzas axiales, fuerzas cortantes, momentos flectores, esfuerzos cortantes, axiales, y en el tema de las interfaces, ¿no? Bueno, que básicamente una interfaz no, nos permite modelar superficies que son, digamos, de interacción entre, por ejemplo, una estructura y un suelo, ¿no? Entonces, aquí nos va a permitir calcular tanto desplazamientos tangenciales normales, así como desplazamientos relativos, ¿no? Tanto entre la parte, por ejemplo, superior o un punto de la interfase con otro punto, ¿no? Cuando ya ingresamos al tema de los modelos constitutivos, sabemos que, bueno, el suelo es, bueno, en general, el suelo es una suma de sólidos más vacíos, pero cuando tratamos un problema de elementos finitos, consideramos un medio continuo. Entonces, al considerarlo de esta forma, bueno, nosotros, digamos, estamos asumiendo esto, pero sabemos que en la realidad no es así. Entonces, para fines de modelamiento realizamos esta homogenización y bueno, también podemos calcular las magnitudes de los esfuerzos y deformaciones, ¿no? que nos van a permitir evaluar el comportamiento de los suelos. Entonces, el modelamiento, como decía, el material se puede representar mediante un medio continuo y bueno, que el suelo está compuesto por partículas, ¿no? Como ya lo mencioné. Entonces, en el tema de la mecánica de medios continuos, hacemos o requerimos satisfacer ciertas condiciones, tanto de, por ejemplo, equilibrio y compatibilidad cinemática, y también, como les había mencionado, los modelos constitutivos relacionan el esfuerzo con la deformación, de acuerdo al tipo de material. Entonces, bueno, aquí podemos ver la condición de equilibrio que nos va a ayudar a relacionar la fuerza con el esfuerzo, mientras que la condición de compatibilidad nos va a permitir eh, relacionar la deformación con el desplazamiento. Entonces, bueno, como vemos acá el esfuerzo, que ya lo tenemos compatibilizado por la condición de equilibrio, interactúa con la deformación y estos están relacionados mediante el modelo constitutivo. Entonces, con los modelos constitutivos, básicamente, los más clásicos son, por ejemplo, el modelo elástico lineal, el modelo de Moore, ¿no? Que es muy empleado en la práctica ingenieril. Y también existen modelos relativamente simples que nos permiten ya generar un efecto de endurecimiento, ¿no? Que, por ejemplo, es el modelo Kahn-Clay o el Kahn-Clay modificado, que es una modificación de este. Y como también ya les mencioné, los modelos constitutivos cada vez debido a la mejora de las computadoras, a la mejora de también los conocimientos que, bueno, cada vez se consolidan como mejores. Entonces, bueno, las teorías se van consolidando, entonces vienen siendo más reconocidas y se aplican cada vez más. Entonces, bueno, no todo es felicidad porque también existen problemas en cuanto a su utilización, ¿no? Sobre todo referido al tema de la determinación de parámetros, que, bueno, que este proceso es denominado la calibración. Entonces, nosotros también normalmente para hablar de un modelo constitutivo, usualmente se usan los conceptos de elasticidad y de plasticidad. Entonces, básicamente usamos un tensor de Cauchy, en lo que, como aquí dice, que dado una distribución de esfuerzos internos sobre la geometría de un medio continuo, existe un campo tensorial simétrico bueno, siempre y cuando se satisfagan las condiciones del principio de Cauchy. Entonces, aquí, como podemos ver, esta matriz está formada por 9 componentes y 6 grados de libertad, dado que es simétrica, ¿no? Básicamente, bueno, estos dos términos son iguales, estos dos son iguales y estos dos, por eso que nos quedamos con solo 6. Y bueno, no existen ensayos de laboratorio que nos permitan determinar todas estas componentes, ¿no? Por ejemplo, el ensayo triaxial, bueno, que está ampliamente difundido en la práctica, también considera una condición de axisimetría, ¿no? Donde básicamente se tiene un esfuerzo de confinamiento, ¿no? Y en la dirección principal, este esfuerzo de confinamiento se va a ver afectado por el esfuerzo desviador. Entonces, básicamente no hay un ensayo que nos permita determinar toda esta matriz. Como parte de la elasticidad,
tenemos dos parámetros importantes que son el K y el G. El K es el módulo de compresión volumétrica y el G es básicamente el módulo de corte, ¿no? Entonces el K nos permite tomar en cuenta cambios en el volumen, mientras que el G nos permite tomar en cuenta cambios en la forma. Y ambos están relacionados por parámetros elásticos, que son el módulo de Young, que es el E, y el módulo de Poisson, que básicamente relaciona las deformaciones. Y esta relación de elasticidad se puede expresar, bueno, básicamente en términos de las invariantes P y Q, ¿no? Como una matriz que está en función de K y G y también de las deformaciones plásticas. Bueno, en este caso estamos hablando de ratios o velocidades, ¿no? Por eso el puntito en la parte superior. Eso lo vamos a ver, esto es solo un adelanto. Entonces, de manera generalizada, ya la ley de Hooke, que es básicamente la que aplicamos también en otros tipos de problemas en ingeniería civil, ¿no? Que es un concepto que básicamente surgió en metales, ¿no? Pero que como un primer intento de aproximación para el comportamiento del suelo, se intentó, digamos, adaptarlo. Y básicamente aquí podemos ver que nuestras 6 componentes de esfuerzos pueden ser determinadas, como ya les mencioné, mediante nuestro módulo de Young, nuestra relación de Poisson, y básicamente mediante esta matriz, ¿no? Que nos va a permitir relacionar tanto esfuerzos como deformaciones de manera elástica. Entonces, ya entrando un poco a lo que es la plasticidad, ¿no? La primera gráfica, la que estamos viendo aquí, nos muestra el análisis de la respuesta típica de un material sometido a carga uniaxial, donde se tiene comportamiento lineal y irreversible para esfuerzos y deformaciones pequeños, ¿no? Donde se experimenta un comportamiento elástico lineal. Entonces, este punto A es el punto donde ocurre el límite elástico del material. A partir de aquí ya los materiales van a tener una componente plástica. Entonces, la respuesta con estos incrementos de esfuerzos a partir de A, ¿no? Ya tiene una forma no lineal, y en descarga y recarga se observan respuestas paralelas, ¿no? A las cercanas al origen, ¿no? Y aquí ya básicamente ya estas componentes ya tienen una componente tanto elástica como plástica. Y en recarga, la respuesta es reversible hasta alcanzar el punto B, que bueno, es nuestro nuevo punto de fluencia. Por lo tanto, aquí estamos, como vemos que está incrementando el esfuerzo conforme aumenta la deformación, estamos hablando de endurecimiento, mientras que en la segunda imagen, ¿no? Que bueno, básicamente, por ejemplo, este tipo de comportamientos ocurre en metales. Básicamente se está manteniendo constante ya el esfuerzo conforme se aumenta la deformación. Entonces aquí ya básicamente estamos hablando de que el material tiene un comportamiento perfectamente plástico. Mientras que en la tercera imagen ya hablamos del efecto contrario del endurecimiento, que es el reblandecimiento, ¿no? Que más bien es una disminución de este esfuerzo. Entonces, para esta teoría se definen los siguientes conceptos, básicamente la superficie de falla. La superficie de falla, que puede ser la de Moore-Coulomb como, bueno, la más conocida. La superficie de Tresca, que básicamente es una condición particular de la de Moore-Coulomb cuando asignamos un valor uniforme del valor de cohesión. Y las superficies de Drucker-Prager y von Mises, ¿no? que, bueno, básicamente también no son aplicables a suelos. Básicamente, el programa Plaxis, por ejemplo, de todas estas, solo nos permite de manera predeterminada solo tener en cuenta el modelo de Moore, ¿no? Mientras que el 3K ya lo podemos, digamos, derivar a partir del de Moore. Entonces tenemos la superficie de fluencia, que básicamente es la superficie que establece el límite el límite entre la elasticidad y el incremento, bueno, y las deformaciones plásticas, ¿no? Como ya les había mencionado. Cuando aún permaneces, digamos, dentro de la región elástica, se puede recuperar deformación. Bueno, básicamente la fracción de la deformación que es permanente al alcanzar la superficie de fluencia y que no puede ser recuperada es lo que denominamos deformación plástica. Mientras que, bueno, lo recuperable es la deformación elástica. También tenemos la superficie de potencial plástico, que también es una función de los esfuerzos. Y básicamente, mediante la regla de flujo,
haciendo, bueno, calculando las derivadas parciales de esta función de potencial plástico, nos va a permitir de manera relativa obtener los desplazamientos, ¿no? Básicamente obtener una dirección de las deformaciones plásticas, ¿no? Porque básicamente, bueno, se estaría necesitando este D de lambda. Pero entonces, para calcular ese D de lambda, ya usamos la regla de endurecimiento, que nos permite determinar las magnitudes de los incrementos de deformación, ¿no?, plástica. Entonces, para una condición, por ejemplo, de endurecimiento isotrópico, vamos a tener que este D de lambda es igual a, bueno, a esta expresión, ¿no? Y bueno, ya para un material elastoplástico, este H se reduce a esto, que puede ser ingresado en la expresión superior, y entonces ya vamos a poder determinar las deformaciones plásticas mediante estos conceptos, ¿no? Entonces el modelo de Moore, ¿no?, que es uno de los más difundidos, que se encuentra prácticamente basado en la ley de Hooke. Como podemos ver, inicialmente tiene un comportamiento elástico y una vez que alcanza el punto de fluencia se comporta plásticamente. Bueno, el suelo, como sabemos, cuando se encuentra sometido a esfuerzos y deformaciones, se comporta de manera no lineal, como vemos por debajo de la curva de Moore-Coulomb, que sería el comportamiento real. Y este modelo de Moore puede ser empleado como una aproximación solo de primer orden, porque sabemos que en realidad este comportamiento no es real en suelos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, que está en términos de los esfuerzos principales, podemos ver el ploteo de esta superficie de fluencia hexaédrica cuando la cohesión es cero para el modelo de Moore. Y bueno, como parámetros de ingreso de este modelo tenemos la cohesión, la fricción, el ángulo de dilatancia, que básicamente nos permite estimar cambios de volumen cuando el suelo es sometido a corte, y también el módulo de Young, que es el módulo de rigidez que hemos hablado, que es parámetro de ingreso del modelo elástico, así como la relación de Poisson, que también es un parámetro de ingreso. Entonces, aparte, el modelo de Moore nos permite tomar en cuenta trayectorias de esfuerzos drenadas, ¿no? Al alcanzar nuestra superficie de falla, es que se detiene. Y bueno, es como que la limitante del material. Y también resistencia no drenada, ¿no? En este caso, estaríamos hablando, bueno, Plaxis te permite incorporar tres métodos, o te permite tener en cuenta tres métodos para simular la resistencia no drenada, que son los métodos A, B y C. Básicamente el A es el recomendado, pero con cuidado al usar el modelo de Moore, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabemos que el comportamiento de los suelos está gobernado por los esfuerzos efectivos. Entonces, como podemos ver aquí, esta trayectoria de esfuerzos drenada con la drenada con la no drenada tienen una diferencia de valor del esfuerzo desviador. Entonces, esto básicamente se produce por los efectos de la consolidación. En cambio, también el programa Plaxis también tiene un método B para estos temas no drenados, que básicamente se le ingresa ya no parámetros efectivos, sino parámetros totales, donde lo limitas con un valor constante de resistencia no drenada. Entonces, básicamente, como que básicamente le estás imponiendo un límite que entonces, como podemos ver, entre el método A, que llegaba al envolvente de falla con parámetros efectivos, y esta que está básicamente determinada por el SU, hay una diferencia. Y bueno, en geotecnia esto ha traído muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, ha habido problemas de modelamiento, donde básicamente por considerar el modelo de Moore con, bueno, un método no drenado A o un método no drenado B, que básicamente han fallado, porque si se dan cuenta, el método A te estaría dando una mayor resistencia, mientras que el B menos. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de estas diferencias. Y bueno, finalmente un método C que no es muy recomendado, porque bueno, este método C no nos permite modelar los excesos de presiones de poros, porque bueno, está en términos de esfuerzos totales. Entonces, bueno, ese método C no es tan recomendado. Entonces, para el tema del CAN-CLAY modificado, nosotros
ya como hemos hablado un poco del endurecimiento, que es ese aumento, ese incremento de resistencia con la deformación, entonces este método CAN-CLAY ya nos permite tomar en cuenta este endurecimiento, pero ante deformaciones volumétricas. Entonces, como podemos ver acá, esta curva esfuerzo efectivo medio versus deformación volumétrica nos permite ver que la primera parte, la carga es no lineal, mientras que la descarga ya es lineal, ¿no? A diferencia del modelo de Moore, donde no teníamos esta diferenciación entre carga y descarga, ¿no? Entonces, los parámetros que utiliza, lo bueno es que son conocidos, básicamente son parámetros que salen de un ensayo, por ejemplo, de consolidación o ensayo iodométrico, ¿no? Que son, por ejemplo, lo que vendría a ser en esos ensayos un CC y un CSUS, ¿no? Un índice de compresión, un índice de recompresión, que es el AND, el kappa. Otro parámetro que es, que ya hemos mencionado, pero en este caso de descarga y recarga, la pendiente de la línea de estado crítico. Bueno, el estado crítico es un estado donde el suelo alcanza un valor constante de resistencia, ¿no? Al continuar deformándose, mantiene este valor y tampoco ya presenta cambios de volumen. Y bueno, la relación de vacíos, ¿no? Que básicamente está relacionada a la cantidad de vacíos que tiene el suelo, y que es un parámetro básico en mecánica de suelos. Mientras que en la imagen inferior prácticamente es esta misma gráfica, pero ya expresada básicamente en escala logarítmica, ¿no? Lo que les comentaba del lambda y el kappa, que son las pendientes de la compresión y la recompresión. Entonces, básicamente este modelo en su zona, la que se le llama seca, ¿no? Toma en cuenta efectos del softening, del reblandecimiento, mientras que en esta zona, que es ya la húmeda, nos permite tomar en cuenta el hardening, ¿no? Y bueno, este método es básicamente este modelo, mejor dicho, es un modelo que surgió en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, en el 58 me parece, y en el 68 fue modificado para modelar básicamente suelos blandos. El modelo hardening soil que habremos escuchado muchas veces como parte de la práctica ingenieril, porque está muy difundido, que básicamente es una mejora del modelo hiperbólico que fue propuesto por Cogner y Selasco en el año 63. Y a diferencia de ese modelo que era básicamente elástico, este modelo es elastoplástico y usa una serie de parámetros que podemos ver en esta tabla, que son diferentes módulos de rigidez. Por ejemplo, el módulo de rigidez secante, el módulo de rigidez tangente o edométrico, que lo calculamos con ensayos edométricos, y el módulo de descarga y recarga. Entonces, también tiene un exponente de esfuerzos M, que, por ejemplo, usualmente los manuales, ¿no? Indican ya para una arena este valor de M 0.5, mientras que para una arcilla es 1, pero esta no es una práctica recomendada porque en sí el suelo es tan complejo que a veces nos dejarnos llevar del todo por tomar en cuenta estas recomendaciones para caracterizar los parámetros, pero no tomarlas como una ley, ¿no? Y bueno, también al igual que el CAN-CLAY modificado tiene una relación de Poisson para descarga y recarga. El famoso, el coeficiente de presión lateral de tierra, se normalmente consolida una relación de falla, que básicamente es la relación entre este QF y este Q asintótico. Y tenemos, en el caso ya del modelo hardening soil con rigidez para pequeñas deformaciones, que es una mejora que se realizó a este modelo, que fue parte de una tesis doctoral en el 2006, ¿no? Por el doctor Benz, ya nos permite incorporar esta rigidez a bajas deformaciones, y también la deformación cortante, para la cual este módulo G se reduce al 70% de su valor. Entonces, básicamente, por ejemplo, el módulo E50 que el programa ya internamente calcula, está en base a este input que nosotros le hemos ingresado del E50 de referencia, y también en base a los parámetros de resistencia, el C, el Phi y el valor de M. Y también, para el caso del E50,
y bueno, para el caso del EUR está en función del esfuerzo principal menor, mientras que ya en el caso del edométrico, que estamos viendo aquí, que es básicamente el módulo de compresión, ¿no? El módulo que en parte domina esta superficie de fluencia volumétrica, está en función del esfuerzo principal mayor. Entonces, básicamente aquí en esta imagen estamos viendo que este modelo tiene dos superficies de fluencia, ¿no? Como ya habíamos comentado, la superficie de fluencia es la que limita eh, los estados elásticos o las deformaciones elásticas con las deformaciones plásticas, lo que, dado que una vez que se alcanza la fluencia ya se comienzan a producir las deformaciones plásticas. Y bueno, en esta zona se toman en cuenta las deformaciones deviatóricas o desviadoras, mientras que en esta zona se toman en cuenta bueno, las deformaciones volumétricas. Y bueno, y por eso básicamente se dice que este modelo tiene una superficie de fluencia CAP, porque básicamente es un sombrero lo que se está colocando, como vemos aquí, ¿no? A diferencia por ejemplo, el modelo Moore que no representaba o no tenía esta superficie de tapa, digamos, que tiene el modelo Hardening Soil, ¿no? Y bueno, también tiene limitaciones, no es hardening soil, porque ya básicamente el hardening, ya las personas creen que básicamente es una solución para todo, pero no es así, ¿no? Porque, por ejemplo, este hardening soil no permite simular reblandecimiento, no permite tampoco tener en cuenta efectos viscosos, ni tampoco la anisotropía del material, ¿no? Que básicamente se observa en algunos materiales. Entonces, para eso existen otros modelos más complejos, pero bueno, en gran parte sí nos permite resolver eh, problemas del día a día, ¿no? En ingeniería geotécnica. Bueno, como parte de la determinación de parámetros de estos modelos, como ya les había adelantado, que estos tienen diferentes cantidades de parámetros. Por ejemplo, podemos hablar que desde el año, por ejemplo, 1960 se tenía el modelo elástico lineal con dos parámetros. Ya en el año más o menos 1968 que les comenté, había salido a la luz el modelo Kahn-Klein modificado, ya contaba con 5 parámetros. En el año, bueno, ya en dos seminarios posteriores, más o menos a 1978 aproximadamente, y bueno, antes de los 90, un modelo con hasta 40 parámetros. Entonces, veamos que existen modelos con gran cantidad de parámetros. Entonces, básicamente en ese año que se publicó, bueno, este chart de Scott en el 88, básicamente proyectaban que ya para el año 2000, si la cantidad de parámetros seguía un incremento del mismo tipo bueno, que el que había estado teniendo, probablemente alcanzaría los 184 parámetros, ¿no? Bueno, básicamente, bueno, no he visto algún modelo que tenga esta cantidad de parámetros, pero sí he visto algunos modelos que sí más o menos tienen esta cantidad de parámetros, ¿no? Básicamente, pero, por ejemplo, uno de ellos fue una vez que se intentó modelar un problema de licuación y bueno, sí, este modelo tenía gran cantidad de parámetros. Entonces, bueno, menos mal se han equivocado las predicciones a favor de nosotros, ¿no? Entonces, como les comentaba, esta determinación de parámetros también se realiza conociendo el comportamiento de los materiales, del programa que hace el análisis numérico y de los modelos constitutivos. También, por ejemplo, puede emplearse una especie de receta, pero bueno, no se recomienda. O sea, por eso es que se expresa aquí que se pueden emplear procedimientos. Sin embargo, siempre, como todo, bueno, como la propia ingeniería debe estar acompañada de criterio, ¿no? Y experiencia en este tipo de, de simulaciones. Entonces, a pesar de que se ejecuten ensayos de campo y laboratorio avanzados, bueno, los parámetros de un modelo constitutivo no es que yo ya hago un ensayo de campo, hago un ensayo de laboratorio y automáticamente obtengo los parámetros, sino básicamente va a requerir que yo realice simulaciones de trayectorias de esfuerzos, de comportamiento, esfuerzo de formación, de las deformaciones volumétricas con la deformación axial, simula estos resultados para obtener mis parámetros del modelo. Y bueno, también esto es parte de la práctica, que los reportes geotécnicos usualmente no suelen especificar parámetros para análisis numérico. Entonces, se tienen dificultades también como que para parámetros similares, se tienen diferentes denominaciones en diferentes modelos, porque esto ya depende del autor del modelo.
y que los programas de investigaciones básicamente también se realizan sin saber, por ejemplo, que yo hago mi campaña de campo, pero no sé a futuro en qué se va a utilizar esta campaña. Entonces, al realizarse de esta manera, es que a veces se pierden ensayos de laboratorio valiosos. Y bueno, como les comenté, los ensayos de campo no es que me permitan directamente determinar parámetros, ¿no? Y también otra delimitación de los ensayos de laboratorio es que sus trayectorias de esfuerzos están limitadas, ¿no? Por ejemplo, ya son específicas para el triaxial, en la consolidación. Y bueno, estos parámetros, básicamente cuando se obtienen, también dependiendo de si lo hago con un ensayo u otro, puede obtener un rango, ¿no? Entonces ya de ahí va a entrar eso que les comentaba, que es el criterio, ¿no? Del ingeniero al determinar los parámetros. Por ejemplo, acá les muestro, ¿no? Una simulación realizada en la plataforma Soil Test de Plaxis, donde básicamente se escogió utilizar el modelo Hardening Soil. Aquí tenemos un ensayo triaxial que está realizado para 3 esfuerzos, para 150, 300 y 600, y las simulaciones numéricas también para diferentes esfuerzos, ¿no? Entonces, básicamente, a esto es con lo que yo me estaba refiriendo como calibración, ¿no? Básicamente, el ajuste de esta data de laboratorio con mi data numérica para reproducir los resultados de la manera más correcta posible. Entonces, ya para finalizar, las aplicaciones, ¿no? Que básicamente estábamos hablando anteriormente de la aplicabilidad de los modelos constitutivos. En este caso tenemos un modelo de 100 metros de ancho por 30 metros de altura, y básicamente se tiene una excavación en la parte central de 20 metros de ancho, ¿no? La cual se va a, bueno, primero se colocan, digamos, las pantallas, como estamos viendo, posteriormente se excavan los primeros 3 metros, y luego se coloca el primer juego de anclajes, también se preesfuerzan, entonces de ahí podemos recién continuar excavando hasta los 7 metros, colocamos el segundo juego de anclajes y preesforzamos también estos anclajes, excavamos, ¿no? Hasta los 10 metros por ejemplo, en este caso se tenía un nivel de agua al inicio, pero dada la excavación se produce ese dewatering, esa, digamos, depresión del nivel de agua que la realizamos mediante un análisis de flujo, ¿no? Como vemos aquí, está el nivel de la nueva superficie freática. Y bueno, este problema básicamente consideró tres materiales: el relleno, una arena intermedia y una roca amarga en la profundidad. Entonces, básicamente aquí se hizo una especie de comparación entre en esta arena intermedia, básicamente considerando dos compacidades, dos densidades relativas, una para un suelo suelto, para una arena suelta, mientras que estos parámetros son para una arena densa, ¿no? Donde básicamente podemos ver las diferencias entre sus 50 y sus módulos erométricos de descarga-recarga, y también sus parámetros de rigidez, ¿no? Dentro de la arena densa 8 grados mayor en términos de phi. Entonces, al analizar, ¿no? El primer caso, que es para la arena suelta, se analizaron 3 secciones: la sección AA, la sección BB y la sección CC. ¿No? La sección AA básicamente estaba en una zona donde sí está sometida a una sobrecarga, mientras que la sección BB no está sometida a ninguna sobrecarga, y ni tampoco la zona CC, que es la zona que está directamente por debajo de la excavación. Entonces, en esta sección A podemos ver que ya a una distancia de aproximadamente 2.5 veces la excavación, básicamente la excavación está en esta zona, bueno, el límite de la excavación está en esta zona, ya a 2.5 veces, prácticamente ya los desplazamientos son mínimos, ¿no? Entonces eso es lo que debemos buscar, ¿no? Que nuestro modelo no tenga desplazamientos, por ejemplo, en los bordes. Entonces, también en general los modelos elastoplásticos, ¿no? Todos estos modelos que consideran la elastoplasticidad, porque, bueno, básicamente este análisis de resultados se realizó para 4 modelos: para el elástico lineal, para el MOR, para el hardening soil y para el hardening soil con rigidez para pequeñas deformaciones.
Entonces, en esta primera sección, los modelos elastoplásticos dieron resultados muy parecidos entre sí, mientras que el modelo elástico daba resultados que de cierta manera subestimaban ese asentamiento. Entonces, los modelos con endurecimiento, como el hardening soil y el hardening soil con rigidez para pequeñas deformaciones, dieron resultados muy parecidos, ¿no? Mientras que en la sección B, ¿no? Que básicamente la BB está en una zona que ya no presenta esta sobrecarga, ¿no? Se obtuvieron, bueno, razonablemente valores menores que en la zona A, que sí está expuesta a carga, mientras que, bueno, acá el modelo elástico lineal nos da un levantamiento en esta zona, lo cual es un comportamiento no esperado. Entonces, ahí también podemos ver las limitaciones de los modelos constitutivos, ¿no? Porque, bueno, empleando, digamos, tres modelos, nos está saliendo que se está sentando en una zona, mientras que empleando el modelo elástico lineal nos está diciendo que se está levantando. Entonces, eso también nos hace ver la calidad del modelo, ¿no? Que se está empleando. Entonces, también los modelos con endurecimiento, sus resultados fueron próximos. Y mientras que en esta sección CC, que básicamente es la zona que está directamente sobre la excavación, el método elástico lineal también nos volvió a dar un levantamiento, ¿no? Y esto básicamente debido a que, eh, bueno, a diferencia de los modelos elastoplásticos, bueno, no posee una descarga más rígida, ¿no? Como el modelo Hardening Soil, que automáticamente con su EUR lo toma en cuenta. En cambio, en este segundo caso, ya estos resultados son para la arena más densa. También los modelos con endurecimiento doble, como el Hardening Soil y el Hardening Soil con rigidez para pequeñas deformaciones, ya su diferencia entre ellos mismos fue más notoria, ¿no? Y los modelos elastoplásticos, los resultados también fueron muy próximos, nuevamente, como vemos aquí estos tres. Entonces, y de igual manera también el modelo elástico lineal volvió a darnos el valor más bajo, ¿no? Entonces, de cierta manera, usando estos modelos elastoplásticos, nos está dando resultados muy parecidos, mientras que ya el elástico lineal, como les comentaba, que fue diseñado principalmente para rocas, para materiales muy duros, entonces, si bien es sencillo, nos estaría un poco alejado de la realidad, ¿no? Mientras que en la sección BB, que es esta segunda gráfica, los modelos con endurecimiento doble, el Hardening Soil y el HSS, con pequeñas, corregidas para pequeñas deformaciones, si bien presentan la misma forma, ya presentan un desfase. Entonces, esto también puede producirse porque el modelo con rigidez para pequeñas deformaciones incorpora, como su nombre lo dice, esta rigidez, y eso lo hace diferente al hardening soil. Entonces es una mejora podría decirse que es una mejora de este modelo, ¿no? Para bien. Y bueno, aquí de nuevo el modelo elástico lineal nos da un resultado de un levantamiento importante, ¿no? Entonces esto también no es adecuado. Mientras que ya en la sección CC de nuevo, debajo sobre la arena, los modelos elastoplásticos son próximos, mientras que el modelo, el More Column, la línea azul, nos da un levantamiento importante, ¿no? En este caso, y eso básicamente eh, es debido a que, bueno, este modelo va a depender también los resultados de qué rigidez tú le ingresas, porque como este modelo solo te permite ingresar una rigidez, a diferencia del Hardening Soil, básicamente queda a criterio de tu problema. Por ejemplo, si tú tuvieras eh, un problema de un terraplén, donde básicamente está sometido a cargas de compresión, por ejemplo, entonces ahí no sería adecuado asignarle a este único módulo del modelo de Moore, asignarle el EUR. Pero, por ejemplo, si estamos en una excavación, donde en esta zona al menos no hay ninguna carga, ¿no? Básicamente es un problema en descarga. Básicamente ahí el módulo de Young tiene que ser asignado, pero mediante un módulo de rigidez más alto, porque sabemos que la descarga es más rígida. Entonces, este tipo de consideraciones son las que deben primar en nuestro modelamiento. Y bueno, en el tema de los desplazamientos de los muros, para el primer caso, como tenemos dos muros, el izquierdo y el derecho,
básicamente el modelo elástico lineal vuelve a darnos resultados nada próximos a los otros modelos, ¿no? Donde básicamente se comporta como un elemento rígido, ¿no? Mientras que todos los modelos elastoplásticos sí nos dan resultados próximos. Y bueno, en el muro de la derecha, sí, que no está sometido a carga, entonces vemos otro comportamiento, ¿no? Lo que es interesante, ¿no? Porque básicamente aquí el elástico lineal en la suela superior se mueve ligeramente hacia la derecha, es el único que se mueve hacia la derecha, mientras que el Morcoulum en la zona inferior, que es este de color medio anaranjado, eh, bueno, presenta los menores desplazamientos, ¿no? O sea, los más grandes y básicamente enfocados hacia la izquierda. Entonces, en este caso, por ejemplo, si modelamos en esta zona de acá, en la zona inferior, nos va a sobreestimar los desplazamientos. Bueno, para la zona, bueno, para la arena densa, que es el segundo caso, porque estamos en todo analizando dos casos, una arena suelta y una arena densa. En este caso igual, ¿no? El modelo elástico lineal nos da un comportamiento como si el muro se desplazara rígidamente, los elastoplásticos muy parecidos, mientras que en este de aquí igualmente, ¿no? El Morcoulum, la línea azul continua, que se desplaza, bueno, en realidad aquí el elástico lineal es el que se desplaza a la derecha, mientras que en la zona inferior, bueno, aquí sí todos se desplazaron hacia la izquierda, ¿no? Afortunadamente, sin embargo, hay discrepancia entre los resultados, ¿no? Y bueno, como les comentaba ya, a diferencia de un problema de una excavación que es un problema de descarga y recarga, en este problema de que es un depósito de desmonte, ¿no? Que básicamente es un lugar donde se almacenan los residuos mineros. Bueno, fue simulado en etapas, ¿no? Colocando, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho capas, ¿no? Más o menos hasta una altura de 80 metros, 10 metros de cada capa. Y bueno, y se fue analizando los resultados capa a capa. E igual, se evalúa la sensibilidad del problema ante una arena suelta y ante una arena rígida. Entonces, como los desplazamientos en la arena, en la gráfica de la izquierda tenemos los desplazamientos horizontales a lo largo de esta línea de sección. Igualmente, en la gráfica de la derecha tenemos los resultados a lo largo de esta línea de sección, donde las líneas verticales que vemos, por ejemplo, esta línea roja se asocia al punto A, este puntito B que está básicamente en el borde de la cresta, en ambos bordes de la cresta, que son representados o denominados B y C, y finalmente el punto D, ¿no? Entonces, para este caso de los desplazamientos horizontales, podemos ver que los modelos que no consideran endurecimiento son muy próximos, ¿no? Casi idénticos, mientras que los modelos con endurecimiento también son similares, ¿no? Que son básicamente el de color verde y el de color mostaza, ¿no? Entonces, en este caso sí es clara la diferencia en desplazamientos que nos ha dado modelar con un modelo con endurecimiento y un modelo que no lo posee, ¿no? Entonces, de la misma manera en la izquierda, ¿no? Y aquí sí, de nuevo, nuevamente el modelo elástico lineal y el modelo Morcoulum básicamente nos dan los mismos resultados. Bueno, acá no se ve el elástico lineal porque está tan próximo al MOR que están superponiéndose, mientras que los modelos con endurecimiento, el color mostaza, que es el modelo Hardening Soil, con el verde, que es el Hardening Soil con rigidez para pequeñas deformaciones, también son muy próximos. Bueno, pero nuevamente el asentamiento vertical máximo está dado por el Morcoulum, ¿no? Entonces, es de importancia, por ejemplo, si hubiésemos modelado tal vez solo con el Morcoulum, nos hubiese dado un resultado que también estaría sobreestimando, ¿no? Nuestros resultados. Y de igual forma, ahora para el tema de los desplazamientos y asentamientos, ¿no? Los desplazamientos horizontales en la zona izquierda y los asentamientos en la zona derecha, pero en este caso para una arena densa, ¿no? Y básicamente nuevamente el modelo elástico lineal con el modelo Morcoulum nos vuelven a dar resultados casi idénticos, que prácticamente no se nota la diferencia, básicamente solo se está viendo el Morcoulum porque el elástico lineal está por debajo, y los modelos con endurecimiento también similares, ¿no? Básicamente se observa diferencias en estas zonas que básicamente coinciden bueno, con el punto A y con el punto D,
que son zonas que están ubicadas en los pies de los taludes, ¿no? Que son zonas que tienen los menores confinamientos. Entonces, básicamente, el modelo de Harden Soil Small Stream, básicamente sus efectos se evidencian más cuando, por ejemplo, se tienen cargas más pequeñas, porque, bueno, está sometido a menos deformación, ¿no? Y en el caso de los asentamientos o deformación o desplazamientos verticales, a lo largo de esta línea de sección, en la gráfica de la derecha, también volvemos a obtener que el elástico lineal y el MOR son similares, mientras que en los modelos con endurecimiento, que básicamente son el plomo con el azul, existe una diferencia más notoria, y esta notoriedad, ¿no? Se debe básicamente a la rigidez de pequeñas deformaciones de la arena, ¿no? Entonces, hemos visto básicamente un panorama general de lo que incluye el modelamiento. Tal vez entendemos que estos temas son un poco más extensos, que para poder tocarlos a más profundidad se requiere mucho más tiempo, pero hemos visto al menos un panorama general de las posibilidades que nos ofrecen estas herramientas numéricas, y las cuales, de ser correctamente empleadas, bueno, van a presentar muchísimas ventajas con respecto a los métodos convencionales, como son, por ejemplo, bueno, los métodos analíticos, mejor dicho, ¿no? Los que solemos aprender en la universidad. Entonces, los métodos numéricos resuelven de forma aproximada problemas que no tienen solución analítica, y esa es una ventaja, ¿no? Porque nos permiten resolver problemas que hace unos años eran impensables. Y esto se realiza mediante la división del total en pequeñas partes, por ejemplo, en el método de elementos finitos, que lo dividimos en elementos, en elementos pequeñitos, y esto es parte o forma parte de la estrategia de solución. Entonces, el modelamiento de ingeniería geotécnica es complejo, sí, pero bueno, sí, ahora las herramientas están al alcance de todos, y nos permite modelar, ¿no?, adecuadamente el comportamiento real del suelo, ¿no?, si el proceso es correctamente hecho. Entonces, el usar un programa tampoco implica que sea un proceso simple del todo, porque, bueno, como les comentaba, ¿no? El programa se alimenta de parámetros de entrada, y estos parámetros de entrada tienen que estar adecuadamente sustentados. Y bueno, dada que la calidad del análisis depende del entendimiento que se posea, tanto de la herramienta, que en este caso nuestra herramienta sería, como hemos visto hoy, el método de elementos finitos, el programa Plaxis, los fundamentos teóricos, ¿no? Ser conscientes de qué hace el programa, qué hace mi modelo, y también conocer bien el problema, ¿no? Simular adecuadamente las cargas, simular adecuadamente el proceso constructivo, dado que no basta con que la herramienta sea muy poderosa, ¿no? Como los métodos computacionales. Entonces, básicamente eso era lo que hoy día les quería transmitir a todos los asistentes, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, me la pueden realizar. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, eso sería todo en la presentación. Bien.